he estado notando algo extraño en mi hijo. ¿Qué encontraste? Sayita de esa cortica, hilo dental. ¿Cuándo usted ha visto un hombre con hilo dental? Desde que él era chiquito yo empecé a notar que él iba a ser gay. Pues él es mi hijo, él tiene que salir macho porque yo soy macho y yo hice un macho. Y eso es lo que ella no entiende. Ya no sé ni qué hacer con mi No, vida. por culpa He mía no, porque yo tengo la intentado razón, yo soy matarme. tu padre y yo te hice hombre. No te trates de matar. Y Mando estamos macho. muy bien. Se cae como Y llegó hierba. la niña ¿Y vestida qué? de mujer. ¿Y qué? Y no, ¿Por qué no? porque no me da la gana a mí. Es lo que hay. Ey, no, es Entérate. lo que hay, Es pero lo que no me trajo toca. Paco. La situación de ella no es que no la quiera mantener, es que ella tiene un vicio Yo bien no grande. tengo vicio. ¿De qué? Yo le dije a ustedes que ya yo había dejado la de droga. crack. Desde los 12 años Sí, tiene un vicio de crack. Mentira, mentira. ¿Se quitó o no? Sí, ¿Se la ella dejaste me la tú? quitó. Por vaga. No, por vaga drogadicta, no. por Usted meterte no a tu sabe, droga doctora. y no ocuparte de Usted no tus hijos. sabe. Yo estoy enferma de HIV y aparte estoy embarazada y me pienso sacar este chiquito. Tú cambias como te convenga a ti. Es No, obvio. doctora, usted es la que oyó mal. Qué tonta tú eres. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablas de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor brasileño Paulo Coelho dijo: cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca ante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Nuestra voluntad de cambio. Posiblemente la más importante calidad que puede tener un ser humano. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, esto es lo peor que le puede pasar a un hombre como yo. Un hijo se ama y siempre hay que apoyarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Joel, tú eres el demandante. Correcto. Lo peor que le puede pasar a un hombre como yo. Ya, Ya me enteraré, ¿verdad? seguro. Bueno, explícame por qué estás demandando a Maribel y qué exiges para que se resuelva este caso. Bueno, doctora, yo estoy demandando a Maribel, mi esposa. La estoy demandando aquí frente a usted porque quiero el divorcio y quiero... Yo no te voy a dar el divorcio. Yo Por no favor, te lo voy a permiso. dar. Quiero el divorcio, doctora, y quiero la custodia absoluta de mi hijo. De tu hijo. Sí, ¿Tienes un mi hijo menor, Eso no va a pasar. de mi hijo de Eso 6 no va a meses. Ah, tienes un hijo de 6 Sí, meses. uno de 6 y uno de 16 años, que es por el que estamos aquí, en esta discordia. O sea, estás aquí divorciándote no porque la dejaste de amar, Yo la amo, pero quiero el divorcio, pero quieres el divorcio. Quiero el Tiene que divorcio. ver con algo con el hijo de 16. de 16 años. Ok, pero tienes un hijo de 6 meses y quieres la custodia de ese hijo de 6 meses. Absoluta, la custodia. Si puede ser, si usted me lo puede conceder, que sé que usted La cuando doctora no oiga, lo va a hacer, permiso, la doctora no cuando lo va a usted oiga mi argumento, yo sé que usted va a estar de parte mía. Ok, Yo lo sé. Bueno, pues explícame cuál es el argumento. ¿Por qué te Mire. quieres divorciar? Mire, yo y ella nos conocemos hace 18 años, llevamos 17 de matrimonio, Wow. tenemos un hijo de 16 años, que es por el que estamos viniendo aquí. Ok. Hija. Jessica. Hijo, Hija. hijo. Yo hice un varón macho Jessica. masculino. Su nombre es Jessica. Yo no doctora. hice una Es hija. Jessica. Se llama Alex, Jessica. no Jessica. Ya veo por dónde viene el Eh, problema. déjeme explicarle. Ella hace 10 años que vino de Cuba. Yo le di, la madre de ella es ciudadana americana y la reclamó. En ese reclamo entré yo también. Pero yo no pude venir porque desgraciadamente mi madre estaba muy mal de salud. Y entonces yo preferí firmarle el autorizo para que ella trajera al niño. ¿Ok? Entonces tú quedaste en Cuba. Yo quedé en Cuba y ella vino con mi hijo, con Alex. Ok. Con el que ella dice que es Jessica. Está bien. Hace año y medio que yo vine, porque desgraciadamente mi madre falleció. Ok. Y entonces
Perdón, doctora. Está bien, tranquilo, hijo, no te preocupes. No te preocupes. Yo sé que hay cosas dolorosísimas en el Ya. mundo. Y esta es bien dolorosa también. Yo lo sé. Para mí también, Joel. Para mí también es doloroso. Yo llegué hace año y medio. Llegué, imagínese usted, yo quedé con una imagen en Cuba que eso me tenía a mí también, me tenía un poco traumatizado. Porque mi hijo yo lo dejé de 6 años cuando ella vino. Todavía conservo una imagen bien que me duele, se la cuento y me duele. Mi hijo cuando ellos venían para acá, se me abrazó a mi pierna y me decía, papi, ¿por qué tú te quedas? ¿Por qué no te vas conmigo? Y eso me golpeó. Entonces llego acá, imagínense, ya es un hombre, 16. 16 años. Llego acá y todo muy lindo, llegué y todo muy bien, yo feliz, ellos feliz porque yo había venido, yo feliz por haberme reunido con ella, que es la mujer que amo, con mi hijo. Producto de esta alegría, llegó el bebé nuevo. Entonces, a través del tiempo, de todo este tiempo que ha pasado, yo he estado notando algo extraño en mi hijo. Hija. ¿Usted me entiende? No, hijo. No. Algo extraño que, ¿usted me entiende? Yo no soy partidario de eso. ¿Qué cosa? Empezando las amistades de mi hijo, si usted ve esos muchachos flojos, Muy no afeminado. se ven machos, Afeminado. afeminados, Bah. muy flojos. Entonces la manito así, ¿qué cosa es eso? Un hombre con la manito así, hablando con la voz floja. ¿Tú me entiendes? Yo hice un hombre, yo no hice un ¿Usted me entiende? No hables así. Yo no hice un y tengo que no hablar hables así. así. Entonces, un día, mi hijo se va para la escuela y yo decido, Ay, qué paciencia. me tomo el atrevimiento de entrar al cuarto de él a revisar sus cosas. Doctora, eso no debió haberlo hecho. Permiso, nunca. sí No debió puedo haberlo- hacerlo porque yo No, soy el porque padre. era la privacidad No, de estás nuestra equivocada. hija, doctora, ¿está equivocada o no está equivocada? Está no equivocado. debió Yo haberlo soy el hecho, padre, no. gracias. Usted es el padre y él es menor de edad. Y es menor de edad, Ella es tiene su 16 obligación años. entrar a Exacto. su cuarto del niño y ver qué es lo que tiene ahí adentro. Exactamente. Del niño, lo que sea. Gracias, Hay doctora. que mirar lo que los niños tienen en el Gracias, cuarto. que usted me Pueden ser comprende. bombas. Al fin encuentro una persona que me entienda en Ok. esto. Mire la No, eso de doctora. la privacidad de los niños no Ahora yo le no digo entiendo. algo. Empiezo a rebuscar. ¿Y qué usted cree que yo empiezo cuando estoy buscando que encuentro en el armario de él donde debe estar sus cosas personales? ¿Qué encontraste? Blusitas de mujer, sayitas de esa cortica, hilo dental. ¿Cuándo usted ha visto un hombre con hilo dental? Eso es un descaro. Imagínate. Sigo buscando una revista de hombre, ¿qué pienso yo? Veo la revista normal, el hombre fuera con el calzoncillo. Yo digo, bueno, esto Yo es te lo iba a propaganda, ¿tú decir. me entiendes? De Doctora, yo calzoncillo, te lo cosas de iba- hombre. yo te lo ¿Cuándo iba a es decir en su revista momento, de hombres ¿ok? en cuero, señora. Imagínese usted. De hombres en Yo cuero. te lo iba a decir Ok. en su momento. Y yo le digo a usted algo, él es mi hijo, él tiene que salir macho porque yo soy macho y yo hice un macho. Y eso es lo que ella no entiende. Sigo buscando y encuentro una libretica. Cuando encuentro la libretica, diario de Jessica. ¿Qué Jessica de qué? Si yo, mi Es hijo se Jessica, llama Ale. Joel, lo tienes que entender. Es A así, ver, es así. que si fue Yo a esta soy su mamá y lo discoteca, apoyo, doctora, que lo apoyo. fotico. Yo no Ok. entiendo eso, doctora. Ok. ¿Cuál es? Otra cosa, Ok. para ya matar la cosa. Todo este tiempo me han tenido engañado ella. Ya yo quiero el divorcio, yo la quiero a ella, pero quiero el no te divorcio. voy a dar el Porque divorcio, ella, Joel, mire, yo no te ella me voy a dar engañó a el mí. divorcio. Porque ella ha permitido que él Ha permitido. tenga este tipo de Déjeme vida. ponerle la tapita al pomo para que usted vea. Bueno, déjame hacer el receso. Y a la vuelta me pones la tapa al pomo Ok. directamente. Gracias. No se vayan. Después del receso, la tapa al pomo. Él maltrata a la niña. Yo no maltrato. ¿A Sí qué la tú le llamas maltratas. maltrato? Que la cogí, Sí la la zambumbié un maltratas, sí poco la por maltratas. los brazos. Te Eso la no es maltrato, amanecías si yo en la soy el escuela. padre. Por culpa de él, ya no sé ni qué hacer con mi No, vida. por culpa He mía no, porque yo tengo intentado la hasta razón, yo soy matarme. tu padre y yo te hice hombre. Yo hice un hombre, no un p. Mira para eso. No le hables Esto es lo así, que hay. No, Es lo que hay, no, está Eli, equivocada. ¿A qué vine entonces Ay, aquí, ya te doctora? tanto machismo aquí, por Dios, para esta testosterona esta aquí, ¿qué es esto? Caso cerrado.